Más de una vez los viejos milongueros te dicen, Esta pareja tiene tango. mientras otros te dicen que no. Pero, ¿cómo saber realmente si tu baile tiene tango? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensé-Crisabá y hoy te quiero compartir un tema más discutido que si endulzar o no el café. Y me estoy refiriendo a cómo saber si realmente tu baile tiene tango y qué significa tener tango cuando hablamos de bailar en la pista. Porque lo cierto es que todos tenemos una idea de lo que significaría tener tango, aunque no sepamos exactamente qué es. Así como cuando tomas el café y decís que tiene un sabor delicioso, pero no sabrías cómo definir el sabor del café. Pero en principio, podría decirte que tener tango es algo parecido a lo que el escritor Tulio Carella definió como tanguedad o tanguidad, que es como el espíritu que habría existido para que apareciera el tango, algo que estaba latente esperando aparecer, como cuando Miguel Ángel dijo que la escultura ya estaba dentro de la piedra y solo había que quitar lo que sobraba. Pero la verdad es que tener tango no se trata solo de ejecutar pasos con precisión. Más bien diría que es una forma de comunicar emociones profundas a través del movimiento. Porque en definitiva, cuando bailas tango, no solo estás moviendo tu cuerpo, sino que estás contando una historia. Estás transmitiendo un sentimiento y creando un diálogo con tu pareja y el entorno. Más aún, estás desarrollando una conexión emocional profunda. Y si al bailar no sentiste esa chispa, esa electricidad que te conecta con tu pareja, quizás hayas disfrutado de moverte, pero no de descubrir en ese momento el verdadero tango. Yo alguna vez pensé que tenía esa chispa con mi pareja, pero no sé por qué se cortó la luz. Ahora, tener tango también significa tener un perfil maduro de baile, especialmente cuando te abrazan en la pista, porque es una manifestación de confianza y entrega, donde cada movimiento es un reflejo de la conexión entre los miembros de la pareja. Ya un abrazo cálido y envolvente permite que ambos se muevan con fluidez y armonía. Y esa madurez se traduce en una capacidad de escuchar al otro, de anticipar sus movimientos y de responder con sutileza. Quiero decir, no se trata de dominar o imponer, sino de acompañar y dejarse llevar. Pero tener tango también es una actitud, es un respeto profundo hacia los demás, tanto hacia tu pareja y los que circulan en la pista como hacia la música. Un respeto que se manifiesta en el deseo de mejorar tu baile y de superarte, así sea en cada práctica o cada milonga, porque la búsqueda de la excelencia personal es lo que realmente da sentido a tener tango. De hecho, tener tango en su esencia más pura, se define incluso por la forma en que expresamos la música, no solo a través de pasos, sino emocionalmente. A veces, un simple paso al costado, cargado de sensaciones, hecho desde el corazón, puede ser más poderoso que una serie de movimientos complejos. No creas que llenarse de sacadas o giros espectaculares hace que tu tango sea más profundo. Puede ser más vistoso, no lo voy a negar, pero no más profundo. Allí estás más concentrado en el desarrollo de tu propia destreza más que en el placer de compartir. Y no tomes este comentario como una recriminación, sino solo como una observación. También me pasó. Además, yo entiendo que puede haber un instante en que te dejes llevar por el fragor de la danza y te precipites. Sí, a mí me pasó de enloquecer en un instante, desde que entré a la milonga hasta que me fui. Ahora, yo recuerdo hace algún tiempo haber presenciado un seminario de musicalidad en el que participaba un campeón mundial y una histórica bailarina de prestigio internacional. Y recuerdo que al finalizar el seminario, el campeón le propuso a la mujer estrella bailar como para dar un final. De más está decir que ella desbordó carisma y él se movió con una técnica impecable, pero al terminar de bailar,
esta grande del tango que tenía una trayectoria que nadie iba a discutir, le dijo: Pibe, vos bailás muy lindo, pero no tenés tango. Imagínate la situación. Toda la gente quedó paralizada al escuchar cómo la gran bailarina cuadró a este muchacho. Pero justo es reconocer que él tuvo un acto de inteligencia, porque de inmediato atinó a reírse. Y en ello yo también quedé paralizado, porque más allá de la humillación, me pregunté cómo esa mujer podía definir lo que realmente significaba tener tango. Digo, nadie dudaba que ella lo tenía, pero todos nos quedamos en silencio hasta que finalmente alguien se animó y le preguntó, Señora, ¿qué es tener tango? y ella, con una sonrisa en el rostro, respondió, Algo que se siente. y yo diría que fue una respuesta perfecta en cuanto a que tener tango no se mide únicamente por la habilidad técnica o la cantidad de pasos que sabes, sino que se trata de esa capacidad de sentir la música y dejar que cada nota resuene tu cuerpo hasta guiar tus movimientos. No es solo oreja, es un estado emocional, algo que resumiría en conexión, entrega y capacidad de transmitir lo que llevas adentro. Y esto implica a su vez estar presente y hacerle sentir a tu pareja efectivamente que estás para ella, que estás compartiendo ese momento único, siempre a través de un abrazo genuino y respetuoso. Mi abrazo es súper genuino, con decirte que lo copié de mi maestro. Pero aunque el tango es un diálogo entre dos, también debemos reconocer que cada miembro de la pareja aporta elementos únicos que enriquecen la experiencia en la pista. Y en ese sentido, por ejemplo, se me ocurre que el varón, que generalmente asume el rol conductor, podría tener tango si reuniera alguno de los puntos que te voy a mencionar. Primero, conexión emocional, lo cual quiere decir ser capaz de conectar con la música y con la pareja de baile. Digo, el conductor debe ser sensible a los matices de la música y responder a ellos de manera que su pareja pueda sentir esa conexión. Segundo, transmitir confianza, lo que podría reflejarse en su capacidad de demostrar seguridad en sus movimientos y decisiones, lo cual no significa ser autoritario, sino más bien ser firme y claro en las indicaciones que da, sobre todo entendiendo que sin transmitir confianza no habrá entrega por parte del rol seguidor. En tercer lugar, tener técnica y conocimiento, porque si bien tener tango no se reduce a la técnica, un buen conductor debe tener un repertorio de pasos que se ajusten al espíritu de cada orquesta, ya que no podemos repetir el mismo esquema para D'Arienzo como para Pugliese. Y en cuarto lugar, agrego, tener tango también significa ser respetuoso, tratar a la pareja con consideración, escucharla tanto en la danza como en el sentido más amplio y tener la suficiente humildad como para reconocer que siempre habrá algo nuevo que aprender. Pero esto en cuanto al rol conductor, porque el rol seguidor también tiene que desarrollar ciertas características, como por ejemplo tener confianza en sí misma, lo cual implica saber que se tiene la capacidad para seguir y responder las indicaciones del líder. Y no me refiero solo a la técnica, sino también a la sensación de que puede interpretar la música y moverse con libertad, así como también conocer la música para saber interpretarla, porque así como el líder debe sentirse conectado con la música, la seguidora también debe ser capaz de dejarse llevar por el ritmo, aportar gracia en las variaciones y demostrar su conocimiento de musicalidad a través de adornos o pequeños juegos de pies. Y en otro orden, agregaría que debe ser flexible y ser capaz de adaptarse a los movimientos del líder, no solo a la ejecución de pasos, sino también a la interpretación de su intención, algo esencial para que se desarrolle una buena química en la pista. Por supuesto, también debe establecer una buena conexión y una empatía que permita responder a los movimientos de manera intuitiva, pero sin anticiparse, sino estando
junto con el líder. Si a propósito quisieras aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, para tener tango en la pista hay que darlo todo, desde comprometer el abrazo de acuerdo con una emoción hasta cantar con los pies de acuerdo con cada género y cada orquesta. Porque de lo que estamos hablando es de cómo fundirnos en la pareja, como para decirle, yo soy así, esta es mi personalidad y trataré de hacer que tu viaje sea feliz. Porque al final del día, en cada instante, nos vamos nutriendo de humanidad, que es nuestro mayor tesoro. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.